¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a 720 Música. Y antes de dar paso a la persona que tengo enfrente, os voy a hablar sobre un sentimiento que en la música se utiliza mucho, pero de formas muy diferentes, y es el dolor. La relación entre el dolor y la creación artística es una constante en la experiencia humana. En cada época y cultura, el arte ha funcionado como un mecanismo para procesar el dolor, el sufrimiento y transformar las experiencias más oscuras en algo significativo y duradero. En lugar de ser una representación pasiva del dolor, el acto de crear se convierte en un proceso en el cual el artista da vida y sentido a su sufrimiento, convirtiéndolo en un testimonio que se comparte con los demás. Y es precisamente de eso lo que vamos a hablar hoy, de esa unión entre el arte y el dolor que lleva a cosas tan insólitas y tan bonitas que emocionan a alguno. Así que hoy tenemos todos el privilegio de escuchar una mezcla entre una producción musical apabullante y unas historias desgarradoras. Con todos vosotros, Mamba Negra. Muy buena. Qué alegría más grande. Bueno, pues nada, a ver qué tal, ¿no? Bueno, como siempre, muchas gracias a ti por pasarte por aquí. Nada, las gracias son mías, la verdad. Me hacía mucha ilusión venir aquí y poder compartir este rato con ustedes, que además me ha encantado el sitio. Así que nada, hablar del dolor, de la música y de cómo sanar esas heridas, que es lo más importante. Así da gusto empezar el podcast, ¿eh? Con estas palabras así da gusto. Es que además me hace gracia porque lo venía pensando de tema tipo, ¿qué sentimientos tratan en la música? Claro, la felicidad, Happy, de Pharrell Williams, todo lo hemos escuchado. Pero luego hay ejemplos donde muchas veces incluso los sentimientos pueden ser contrarios a la música que se escucha. Okay. Hay un ejemplo que me viene a mí a la cabeza siempre, que es la canción Pump Up Kids, que para quien no la haya escuchado, es una canción que la escucháis y decís, esto es chill, esto es maravilloso, estoy en la playa, y la canción va de un niño, de un tío entrando con una ametralladora a un colegio, ¿de acuerdo? Por si acaso no lo sabíais. Y ese tipo de cosas la que me ha hecho pensar, escuchando tu música, de esa mezcla entre a veces el dolor, que además no tiene por qué ser todo el rato música melancólica, que yo creo que a veces es una cosa que mucha gente asocia y que no tiene por qué ser así. Y bueno, en este podcast siempre empezamos con la misma pregunta, así que por ahí vamos a empezar, y es: ¿cómo nació tu vínculo con la música? Bueno, mi vínculo con la música yo creo que ha estado toda la vida. Desde que tengo uso de razón, mi madre dice que la primera palabra que yo dije fue cantando, y fue cantando Noches de Bohemia. Joder, que es un tema que mi madre pues lo ha escuchado toda la vida y me lo ha puesto toda la vida 18 veces al día. Y mi madre siempre me ponía esa canción, entre otras, y la primera vez que hablé fue cantando Noches de Bohemia. Y al final yo siempre, desde que era pequeña, tenía clarísimo que me quería dedicar a la música. Siempre es como que la música para mí es como respirar, ¿sabes? Yo he trabajado un montón de cosas. Yo he sido de seguridad, monitora, todo, pero nada me llena y nada me hace tan feliz como levantarme a hacer música. Y nada, y luego empezó que yo fui creciendo y demás, y siempre pues tenía ahí la música, salía al portal, porque yo vivo en un pueblo pequeñito de Murcia, a cantar flamenco con la gente y con mis vecinos por la noche. Luego como que me entró un poquillo más el gusanillo, y yo que salía con las cabras y con mi abuelo, pues en el campo componía mucho, ya con 8 o 9 años. ¿Ya con 8 o 9 años? Con 8 o 9 años yo ya escribía cositas y se las cantaba a mi abuelo ahí a capela, mientras sacábamos a las borregas, mientras veíamos el atardecer o el amanecer. Y luego pues nada, coincidí con un guitarrista de mi pueblo, y ahí estuvimos haciendo cositas y demás, y ya a los 17 decidí venirme a Madrid y estudiar música. Y ahí fue como ya el impulso, y ya decir, vale, voy a dedicarme a esto, voy a dedicar todo mi tiempo a esto, después de yo haber estado siendo autodidacta y haciendo cosas desde muy chica. Quería volver justo a lo que contabas de la infancia, es decir, ¿tú qué música tenías en tu casa cuando eras pequeña? No sé si tenías diferentes estilos o eso fue una cuestión más tuya de adolescencia, de poderte investigar. Pues mira, sucede que en mi casa tampoco es que se haya escuchado mucha música, pero mi madre sí que escuchaba mucha rumba, escuchaba mucha bulería, escuchaba mucho flamenco, sobre todo en los viajes, ¿sabes? Viajes, te digo, nosotros no hemos viajado mucho, pero rollo de mi pueblo al centro de Murcia, claro, ¿sabes lo que te digo? Entonces como que siempre eso, y desde yo muy pequeña era la que ponía música, la que veía en los CDs de mi abuelo o veía tal y los ponía. Entonces siempre ha sido como esa inquietud que he tenido yo, pero en mi casa no se ha escuchado tanta música como tal. De hecho casi que no se escucha ahora porque
pues yo ya lo he metido más en el... Bueno, está bien, hay que educar, hay que educar. Claro, Muy bien. claro. Y dentro de lo que tú escuchabas, ¿hay algún artista que en concreto dijeras, joder, cuando descubrí a este artista, descubrí como una música, ¿sabes? Porque yo creo que cuando somos pequeños, evidentemente no somos muchas veces ni conscientes de la música que nos están poniendo nuestros padres. La escuchamos y ya está, nos gustará más o menos, pero no sé, yo creo que siempre hay algún artista cuando estás creciendo, cuando eres un niño, estás ahí llegando a la adolescencia, que dices tú, hostia, este artista me ha hecho pensar en, joder, qué guapo lo que hace este tío. Sí, pues mira, a mí me pasó eso con Lola Flores. Es como que yo en ella he visto algo desde siempre, de toda la vida, que me ha llenado, ¿sabes? Su forma de ser, su forma en el escenario, su forma de vivir la música, ¿sabes? Eso yo creo que a mí es lo que más me ha marcado. Y luego además los temazos de copla, ¿no? A mí la copla es algo que también no te he dicho, pero me ha marcado mucho a lo largo de mi vida. Y para mí Lola Flores y luego Nati Peluso, como te estaba hablando antes, que también me encantó. Y luego tengo muchos referentes, ¿no? Uh-huh. Tengo a Israel Fernández, tengo a Ángeles Toledano, a La Plazuela, luego tengo a Lía Cali, tengo gente más modernilla, tengo de todo, ¿no? Pero sobre todo quien me ha marcado a mí un antes y un después es Lola Flores, sin duda alguna. Si me quiere irse, o sea, claro, directamente la si faraona, irse, la faraona completamente. Sé que has escuchado cuando estabas creciendo, pues eso, Lola Flores, has comentado, Los Chunguitos, Sabina, La Tana o Camarón de la Isla. Y te quería preguntar, Sabina, ¿qué sonidos representan mejor tu infancia, de estos que acabo de decir, y cuál de los que también acabo de comentar fue el que tú crees que te animó más a crear música? El que dijeras, ya no solo que me gusta, sino digas tú, yo quiero hacer o intentar ser lo que ha sido esta persona. ¿Lola Flores puede ser? Lola Flores puede ser, pero realmente es que yo como toda la vida he tenido el ese desde que era pequeña, o sea, como que sin tener uso de razón siquiera, yo ya tenía dentro de que yo me quería dedicar a la música, ¿sabes? Entonces, no, es verdad que todo esto, Sabina también me ha inspirado mucho a lo largo de mi vida, es verdad que todos estos artistas me han marcado, pero siempre he sabido que quería dedicarme a eso. Yo toda la vida le he dicho a mi madre, mamá, yo me quiero dedicar a la música. Y mi madre, anda, cállate, que vas todas tú. Las madres, sí, claro, cállate, anda, que te vas a quedar muerta de hambre. Pues oye, pues a lo mejor tienes razón, ¿no? Pero me quiero dedicar a la música. Y siempre, desde que tengo uso de razón, entonces, realmente, todos los artistas que son mis referentes me han dado ese impulso, ¿no? Pero el mayor impulso siempre me lo he dado yo, porque lo he tenido en mi cabeza. Es algo que nunca ha desaparecido, un pensamiento que nunca ha cambiado de mi cabeza. O sea, que ya desde pequeña, o sea, tú era algo que tenías completamente... intrínseco. O sea, el tema de cuando eras pequeña, de que vas a ser mayor, directamente cantante. Sí, siempre. Yo nunca cambié. Nunca cambié. Yo siempre dije, me quiero dedicar a la música. No sabía si quería ser cantante, si quería ser músico, si quería tal. Me quiero dedicar a la música. Era algo que tenía clarísimo. Y luego ya pues me fui dando cuenta de que pues tal vez mi voz valía, que también pues tengo criterio musical y además lo he estudiado y sé de lo que hablo y tengo... ¿sabes? Y además la producción, entonces pues ya tengo ahí que aunque yo me quiera dedicar a mi mundo artístico de Mamba Negra, realmente yo también produzco y produzco a otros artistas, ahora mismo menos porque tengo mi ese, pero hay ciertos proyectos que me motivan y me lo ofrecen y digo, pues sí, tal. Entonces como que voy ahí. Pues mira, justo seguirla perfecto con la siguiente pregunta y es ¿cómo fuiste evolucionando hasta llegar a ese momento donde ya dices esto que hago está muy bien, es una pasión mía, pero es que lo hago bien, ya no solo eso, sino ¿cómo te diste cuenta de esto no es solo una tontería que está en mi cabeza, esto es factible? Claro, pues mira, fue cuando yo me gradué de producción musical que hicimos un concierto en el Círculo de Bellas Artes por el Guinao. Y yo ahí canté El Hijo de Dios, que es un tema que está en mi álbum. Con Jorge Ibiza, que es mi guitarrista y produce conmigo, mi compañero, mi fiel y amante compañero. Y ahí nos ficharon en Discover. Dio la casualidad que en una IR de Discover fue para allá, le flipó, le llegó al alma y contactó con nosotros y nos fichó. Y fue como la primera vez que yo dije, wow, realmente si esta persona ha venido y me ha dicho, oye, mira, confío en tu música, ¿qué tienes? Fue como la primera vez que yo me valoré, que tuve que ser que viniese alguien a valorarme, pero fue la primera vez que dije, wow, esto se puede ser real, ¿sabes? No está solamente en mi cabeza, sino que esto es un paso para seguir la marcha y llegar a mi objetivo y mis metas. Y yo creo que ese fue como el punto más decisivo. Y cuando llega el momento de, oye, ya, me ha llegado una discográfica, me quiere,
¿Tenías ya en ese momento la idea clara de lo que querías hacer? ¿Tenías el nombre, por ejemplo, de Mamba No. Negra, que era...? O sea, Mira, te voy a confesar algo. Yo ese año estaba en una crisis de estar creativa y componía, pero no, porque ya compongo a diario, ¿sabes? Yo todos los días escribo algo, saco algo. Pero ese año justo nada más que sacaba cosas para la universidad, ¿sabes lo que te digo? Entonces iba ahí y estaba en un parón creativo, no sabía muy bien, entonces hablé con este chico y cuando me habló me dijo, oye, ¿tienes canciones? Y le dije, digo, sí, tengo por lo menos para hacerte 4 álbumes. Era mentira. pero hay que vender. Pero Claro que sí. mentira, o sea, totalmente mentira. Si lo ve ahora se queda muerto. Y me dice, vale, eso fue un viernes. Me dijo, pues el lunes nos reunimos y me enseña canciones. Yo hice en ese fin de semana 18 canciones. Hostia. Joder, qué fumada. Luego allí le presenté 3 y tal y no sé qué, pero yo llevaba mi repertorio, ¿sabes? Como para afianzar de que yo tenía un montón de temas. Pues en ese fin de semana compuse lo que no había compuesto en todo el año. Y a raíz de ahí como que ya me puse y seguí. Y saqué, claro, yo tenía, digo, coño, para el álbum se necesita un tiempo, quiero organizarlo bien, hacer bien la historia, todo eso. Dije, bueno, pues tengo que ganar tiempo mientras estoy produciendo y haciendo el álbum. Entonces saqué un EP que se llama Deseo, de 3 temas, y luego como que sacaba un single, o sea, un sencillo al mes o así, como temas sueltos, para ganar tiempo, porque tú imagínate que me tiro un año ahí y no saco ningún tema porque quiero debutar con el álbum. Entonces como que eso lo hice como para ganar tiempo, que esas canciones las tenía ahí en el saco, y hice el álbum y ahora salió el 23 de enero. Pues mira, como es que se está hilando todo, maravilloso, es genial. Con esto llegamos a Es que yo me enrollo, tu debut. No, aquí somos dos que nos enrollamos. Llegamos a ese momento donde sacas tu primer EP el año pasado, literalmente, que es Deseo, un EP bastante corto, porque oye, los Sí. EPs, bueno, tampoco tienen muchas más, pero a lo mejor tienen normalmente 5. 5, 6, ¿sabes? Y ya tienes 3 canciones. Pero, oye, 3 canciones que otra cosa no, pero creo que generaron un impacto. Sí. La primera, para mi gusto, bueno, el Mal Amor, me flipa porque, claro, la mezcla de flamenco con una especie como de trap, Sí. con intervalos donde cantas melódicamente, pero luego en algún momento donde te pones incluso a gritar desgarradoramente. Entonces, creo que el álbum entero se entiende bastante bien de lo que va, ¿de acuerdo? De relaciones tóxicas y demás. Pero te quería preguntar, y es cómo surgió la idea en sí del EP. O sea, ¿tú tenías ya una idea de quiero hacer un EP hablando de relaciones tóxicas? ¿Fue una cosa que fue surgiendo con el tiempo? ¿Cómo fue? Mira, realmente ese EP surgió que en este fin de semana que yo te estaba hablando que hice temas, pues hice uno de esos temas eran estos 3. Y yo no suelo hablar de amor, ni desamor, ni nada de eso, porque es como... Me gusta hablar de otras cosas, ¿sabes? Como que si me pongo a componer un tema, tal vez no caigo ahí, ¿sabes? O te puedo tratar un poquito ese tema, pero no tanto. Y escribí estos 3 temas y me fliparon y dije, hostia, pues mira, son tal, no sé qué. Y analizándolo, como que cada uno lo hice en una etapa, ¿no? Y dije, coño, es que te estoy explicando realmente mi etapa de desamor, de toxicidad, de no saber cómo aislar las cosas, de estar como perdido y de esa locura. Al final yo lo que quería plasmar es lo loco que es el amor y lo loco que te hace estar el amor. Porque al final por amor se hacen muchas locuras y se pierde la razón y se pierde el criterio y todo por estar a algo y por amarrarte a algo, ¿no? Y eso era lo que yo quería demostrar y era como, bueno, vamos a mostrar el mal amor, que es donde realmente te estás volviendo loco y estás encerrado en tu propia habitación y hablando contigo mismo y no sabes cómo digerir. La seductora, que la seductora es un tema donde te habla de ese deseo interno, ¿no? De ojalá y yo poder besarte, ¿sabes? Y tú besarme a mí, que no fuese todo tan complicado. Y Perreo Viejo es como la despedida, ¿sabes? Es como, bueno, no se puede, pues sigo adelante y me lo paso que en fiesta con una rumbica y para adelante. O sea, un poco como introducción y desenlace. Sí. Tenía más o menos en cuanto a una relación tóxica Sí. se habla. Has hablado de la seductora, que me gusta porque la forma de cantar también cambia bastante en esa canción, Claro. porque vas hilando cada verso uno con otro y me mola, pues eso, entiendo que como dices tú es como un poco pues de seducción, de hacerlo completamente aposta, y luego Perreo Viejo, que como dices, yo creo que es la canción más animada, Sí, más claro. desenfadada, y personalmente te diría que la que más me ha gustado a mí del Olé. álbum. Y en este EP, donde, como hemos hablado de muchas cosas, de amor, de deseo, de pasión, sobre todo,
Te quería preguntar, no sé qué expectativas tenías tú al terminarlo y cómo fue la recepción del EP. ¿Del EP? Pues mira, yo mi expectativa era nula. O sea, yo simplemente lo hice porque dije, vale, si yo quiero sacar un álbum y quiero que la gente lo escuche, ya sean 1000 personas, 50 o 80 millones de personas, ¿sabes? Me da igual. Dije, yo me tengo que marcar en el mapa. Entonces mi idea era marcarme en el mapa. Yo sacando esos temas realmente dije, hola, soy Mamba Negra. ¿Sabes lo que te digo? Y luego con los demás sencillos que fui sacando, pues sigo siendo Mamba Negra y estoy aquí viendo a ver y marcándome en el mapa y posicionándome para cuando venga realmente el álbum de mi vida, que es lo que quiero que entiendas del proyecto de Mamba Negra. Entonces yo realmente no tenía ninguna expectativa. Yo simplemente era, si toca el alma de la gente y mola, de maravilla. Pero yo lo que quiero es que la gente sepa que existe Mamba Negra. Y eso fue realmente la estrategia que yo tuve como con el EP. Bien, bueno, en tu presentación como artista con ese EP ya se nota que hay una mezcla de géneros bastante evidente, como decía, pues eso, el trap y demás, pero creo que hay un hilo conductor que es el flamenco, que ha ido atravesando todas las canciones y también lo veremos cuando hablemos del álbum como tal. ¿Tenías claro tu sonido antes de poderte hacer esto? O claro, al final, como supongo que os pasa a muchos artistas que tenéis varios gustos musicales, ¿era algo que te preocupaba? ¿Era algo...? No era algo que me preocupara realmente, porque al final yo dije, en mi música voy a ser yo. ¿Y yo qué soy? Pues yo vengo del flamenco, pero es que yo también vengo de la parte más moderna, actual y de la parte urbana yo escucho mucha música, o sea, yo te escucho desde una banda sonora hasta lo más loco que te puedas llegar a imaginar. Entonces yo dije, pues yo voy a ser yo, y si me apetece hacer un tema, yo siempre hago un tema y pienso en el género y digo, vale, me encantaría hacer, por ejemplo, un corrido mexicano, vale, pero yo esto ahora lo voy a fusionar con flamenco. Y yo y mi productor siempre, Jorge Ibiza, decimos lo mismo. De lo que nosotros hacemos, ¿qué es lo que podemos hacer para fusionarlo y estar dentro de la rama de lo que nosotros realmente creamos y de dónde venimos? Entonces yo siempre tuve claro que el flamenco era algo que iba a fusionar, pero sí que es verdad que en el EP fui descubriendo dónde me quería ir direccionando. Y luego ya en el álbum ha sido como direccionándome, pero realmente no creo que vaya... Perdón, hemos tenido un golpe de viento. Sí, ha sido... Realmente no creo que vaya a hacer siempre lo mismo, ¿me entiendes? Como que voy a seguir experimentando, voy a seguir haciendo otras cosas y de hecho ahora mismo estoy haciendo otro nuevo álbum, que ahora en verano empezaremos a producirlo y tiene otro rollo, ¿sabes? Siempre tiene el flamenco de por medio, pero tiene otro rollo, es otra cosa... Otro aire fresco, porque es verdad que a mí hacer siempre lo mismo, pues me gusta, pero creo que también me gusta mucho más fusionar y experimentar y salir de mi zona de confort. Entonces realmente mi sonido siempre está marcado por el flamenco, ya sea en el cante, en los acordes, en la instrumental, siempre va a estar ahí. Pero lo que haga fusionado con eso, pues ya lo que me apetezca en el momento y lo que yo sienta que es ideal para lo que estoy contando. Hombre, yo creo que es la época donde, pues gracias a figuras, pues sí, como Rosalía, de acuerdo, claro. Se han conseguido tumbar muchos estereotipos con el flamenco y sobre todo ver que, joder, que se pueden hacer cosas mezclando géneros y que den, vamos, una puta pasada, sinceramente. Claro, que al final... Perdona que te corto. Perdón. Al final, yo siempre opino algo y es que actualmente a una persona que nunca ha escuchado flamenco del más cerrado, del más puro... Pues tú se lo pones y a lo mejor no se lo escucha entero, ¿me entiendes? Porque es más complicado de digerir. Pero sin embargo, si tú a esa gente que no lo ha tenido desde pequeño o no ha sentido esa cosa, porque el flamenco hay que sentirlo, ¿me entiendes? Hay que llevarlo dentro. Tú le plasmas algo que está fusionado con eso, pues te escucha a ti y de repente algún día lo vas a ver escuchando algo más puro y se lo va a comer entero, ¿sabes? De la otra forma, yo creo que para mantener vivo el flamenco hay que fusionarlo actualmente, para que todavía esa pureza siga estando, para que todavía todo eso esté a la orden del día. Hay que fusionar y hay que crear nuevas cosas para que la mente
pues lo vayas asociando, ¿me entiendes? Totalmente, o sea, de hecho, yo te lo digo, o sea, a mí el flamenco, porque tampoco tengo ningún vínculo por familia o algo así, no es una música que se escuchara en mi casa, yo la verdad que de pequeño no me gustaba, o sea, no es un género que no consumía, sino que directamente no me gustaba, y fue a raíz de no ser por la rumba, de no ser por Rosalía y de no ser por géneros vinculados al flamenco, me habría costado entrar, y ahora me gusta, ahora consumo flamenco, antes no consumía, y ahora me gustan canciones y me pongo flamenco, que como te digo, si me lo cuentan a mí con 10 años, pues no me lo creería. Así que estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que fusionar los géneros para no perderlos 100%. Y ya para terminar con Deseo, me gustaría preguntarte, y es, cuando lo terminaste, cuando tuviste la recepción, ¿qué pensaste al terminarlo? Y sobre todo, no sé si tuviste un momento en el que dijiste, vale, ¿ahora qué hago? ¿O ya tenías claro cuál era tu siguiente paso? Hombre, yo como te he dicho antes, yo tenía claro cuál era mi siguiente paso. Yo realmente estaba ganando tiempo para posicionarme en el mapa y poder sacar el álbum. O sea, ya tenía claro. O sea, yo actualmente acabo de sacar un álbum y yo ya sé lo que voy a seguir haciendo porque es como te decía antes, tengo la facilidad, la suerte o la desgracia, como lo quieras llamar, de contar. Tengo muchas historias que contar, muchas cosas que contar. Y yo creo que eso es algo muy importante para un artista. Sí, sí. Si tú tienes cosas que contar, de verdad vas a llegar al alma de la gente y ahí lo tienes, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el día que yo sienta que dejo de tener cosas que contar, me dejaré la música. Como artista. Tal vez soy músico, tal, no sé qué, pero me dejaré de hacer música. Pero al final, yo como que ya voy pensando más allá. Entonces yo tenía clarísimo, porque yo desde que entré a Discovery yo sabía que quería sacar ese álbum, pero ese álbum iba a necesitar un tiempo. Y para conseguir ciertas cosas también necesitaba marcarme en el mapa, si no iba a ser todo mucho más complicado. Sí. Entonces yo saqué esos temas y yo ya estaba produciendo cuando yo sacaba esos temas, yo ya estaba produciendo el álbum. Claro. Entonces... Sí, o sea, entiendo que va a ser un símil un poco absurdo, pero para poder hacerte, pues yo qué sé, un cocido, tú en tu casa cocinando, tú tienes que aprender a hacer cosas más sencillas primero y luego ya pues hacer lo que tú ya querías. Y con eso llegamos a este año, prácticamente a enero 25, donde, para empezar, de acuerdo, para los que no lo sepáis, que bueno, lo habréis visto ya en la descripción y demás, estamos hablando de un álbum, Lucero, son 12 canciones, donde el tema principal es bastante sensible, es un tema además que se ha utilizado en la música, pero yo no recuerdo un proyecto entero centrado en eso, yo no recuerdo un álbum entero centrado en un asunto, y es una violación que sufriste durante mucho tiempo además. Sí. Y sobre todo, a mí lo que me interesa es ¿por qué querías hacer un proyecto? Con un tema donde muchas mujeres sufren y muchas mujeres deciden ni siquiera hablarlo. ¿Tú por qué tenías esa idea? Mira, es muy sencillo. Yo, o sea, para quien no lo sepa, vamos a poner en contexto, pues sí. Mi tío me estuvo violando durante 16 años de mi vida. Y yo, pues bueno, me crié en casa de mi abuela y de mi abuelo. Mi abuela era cómplice y toda la movida. Y yo hablé después, al salir de cuarentena, un poquillo antes de venirme aquí a Madrid. Y bueno, toda mi familia como que se dividió y toda la vaina, entonces yo hablo de mi historia. Y yo realmente el álbum lo he hecho porque no es que me haya sanado, porque al final es una carga que voy a llevar siempre, pero yo he aprendido a ser feliz, pero yo también conozco a mucha gente que se ha quedado ahí. Y si yo, en algún momento de mi vida, que a mí me estaba pasando eso, yo llego a escuchar un álbum como el mío, a lo mejor no hubiese hablado porque eso es algo complejo, sí. Pero sola no me hubiese sentido. Entonces yo realmente lo hice porque yo tengo una necesidad, siempre lo digo, absoluta, de sanar el alma y de hablar con el alma y de conectar con la gente y sobre todo de no sentirte solo. Yo me he sentido sola mucho tiempo en mi vida, muchísimo. Pero creo que la música es un fiel acompañante del ser humano. Es decir, lo que la música te cuenta y lo que tú mismo piensas cuando estás escuchando una canción probablemente sean cosas que no se lo vaya a decir a nadie. ¿Me entiendes? Y yo lo que quería era, me da igual a las personas a las que llegue, como si no llega a nadie, pero que a las que llegue les llegue de verdad. Y ya sea para bueno, para mejor o para lo que sea, entiendan que no están solos. Y aunque el tema principal de mi álbum, la violación, la pedofilia y todo eso, yo siempre lo digo, el tema principal es el renacer, ¿sabes? Yo con Lucero te hablo de un renacer, yo con La Última Cena te hablo de me despego de esto, es algo con lo que voy a cargar siempre y a mí me ha pasado eso y a ti te habrá pasado otra cosa,
y otra persona a otra, y cada uno brega con sus situaciones, ¿no? Y con lo que tiene, y con la vida que le ha elegido. Pero la cuestión es, tío, a veces la vida lo que te roba no te lo va a devolver, nunca, porque lo que te quita te lo ha quitado. Pero te da otras cosas que si sabes verlas y las sabes aprovechar, te hacen ser feliz, ¿sabes? Entonces yo he aprendido a ser feliz, yo tengo una vida, pues coño, que estoy muy orgullosa de la vida que he conseguido, que sigo consiguiendo y espero mucho más. Y la vida me sigue quitando cosas, pero también me sigue dando muchas. Y para mí eso era lo que yo necesitaba expresar en el álbum. Era como, carga con eso, con esa mochila, pero tío, sigue adelante, porque quedarte ahí es llenarte de odio, llenarte de rencor, llenarte de muchas cosas y ya no con lo que te ha pasado ni con quien sea, sino contigo mismo. Y no hay cosa peor que llevarse contigo mismo, que es con quien tienes que convivir el resto de tu vida. Entonces, para mí era eso como mi inspiración y lo que yo quería transmitir con el álbum. Pues te digo, a nivel simplemente de proyecto me parece una valentía alucinante y se nota mucho el trabajo que has hecho en tanto las letras como a nivel producción musical de que todo esté perfilado, de que todo esté perfecto y de todo se cuente como tú quieres. Claro. Entonces, ahora quiero ir a lo que hemos hablado antes fuera de cámaras y es cómo se fragua este álbum, ¿de acuerdo? Cómo surge la idea inicialmente y sobre todo, pues cuál fue la primera piedra que pusiste. Pues mira, la primera piedra, como te hablaba antes, el primer tema que yo hice del álbum fue El Hijo de Dios, que lo hice en la universidad y tal, y ahí fue donde yo me uní con Jorge Ibiza también. Y yo siempre había sabido que quería hacer un álbum hablando de esto y lo tenía muy dentro de mí porque era mi historia y yo realmente quería que la gente cuando me escuchase supiese de dónde vengo, aunque luego te cuente otras cosas y otras movidas, supiese de dónde vengo y quién soy. Pero hacer ese tema fue como decir, vale, ya he hecho ahora tengo que hacer un álbum explicándolo todo y desahogándome. Y sobre lo que había hablado antes de las letras, yo al final sí que es verdad que en este tema he sido muy minuciosa con cada letra, porque al final, aunque muchas de esas personas que forman parte de cada tema no estén en mi vida, sí que son personas pues, a las que, aunque no estén en tu vida, sigues queriendo de alguna forma, ¿no? De forma diferente, pero al final no dejan de ser tu sangre, dejan de ser... Entonces sí que quería que dentro de ese respeto sí que hubiese como esa franja, pero que fuese bastante explícito. Y nada, y eso. O sea, que la primera canción que compusiste, vamos, lo que hizo nacer este proyecto, ¿cuál fue? El Hijo de Dios. Y si puedes contar cómo surgió... Pues mira, surgió que un profesor de canción de autor de producción musical nos dijo que teníamos que hacer un tema que hablara de algo que actualmente fuese tabú, ¿me entiendes? O algo que realmente fuese impactante. Realmente nos mandó un bolero, pero yo no hice ningún bolero. No, esa canción un bolero no es. ¿no? Claro, realmente nos mandó un bolero, pero yo no hice ningún bolero y hice eso porque dije, es que aunque no sea un bolero, me da igual que me vaya a poner un cero, creo que esto es el tema y necesitaba hacerlo y lo hice. Pero no, le gustó mucho. Y entonces yo pues me puse a escribir y nada más salí de esa clase, a mí lo primero que me vino fue tengo que contar esto. Y lo escribí dirigiéndome a mi tío y dirigiéndome a mi abuela y expresando sin tapujos que el tema principal del álbum, que es la violencia y la violación y la pedofilia. Hablas de El Hijo de Dios, donde para mí es como una especie como de bulería desgarradora totalmente, con mensajes claros. Hay una cosa que me llama la atención, y sobre todo sabiendo que es la primera, es la duración de la canción. Dura mucho, teniendo en cuenta pues eso, las canciones que suelen durar 3 minutos, y es una canción muy pausada, donde te tomas tu tiempo, incluso aprovechas los silencios dentro de la canción. Ese tema es el único tema que se ha grabado en directo del álbum. Curioso. Pues yo Porque era como lo que yo quería, ¿sabes? Yo la compuse y en directo es brutal. O sea, yo me acuerdo cuando yo canté ese tema, que fue donde con el tema que entramos en Discover, que estábamos en un pedazo de teatro, y ahí no se escuchó ni un alma. Yo terminé de cantar y pasaron 10 segundos y de repente la gente empezó a aplaudir, ¿sabes? Y es un tema que yo creo que su esencia está en el vivo, ¿sabes? Porque es un tema donde hay que fluir con la música, hay que fluir con el tiempo, hay que fluir con la guitarra y la voz son una, ¿me entiendes? Y lo vas contando. Entonces tú cuando cuentas algo a veces eres más pausado, otras veces eres más rápido, otras veces tal. Y es un poco
el ese del tema. Y ese tema está hecho en vivo. O sea, no tiene claca, no tiene nada. Es meternos en el estudio. O sea, no está separado por stems. No, ni nada. Es meternos en el estudio, micrófono a guitarra, micrófono a mí. ¡Pum! La primera toma. No Qué quise heavy. más. Qué heavy. Otra cosa que me llama atención del álbum es el orden de las canciones, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es evidente que el álbum aborda diferentes emociones que entiendo que viviste y que sigues viviendo a día de hoy tras vivir ese suceso. ¿Por qué ese orden en concreto? ¿Por qué empezar, pues eso, con Muchachita del Diablo, que tiene ritmos parecidos a la bachata, donde hablan de prejuicios tan asquerosos como lo de que ella es la mujer del diablo y ese tipo de cosas, y demás? ¿Por qué ese orden? Pues mira, realmente el tema empieza con el torero, que el torero... Bueno, perdón, sí, la primera es el torero. Sí, no te preocupes. Estamos aquí para fallo y error. La primera canción es El Torero y es una cumbia fusionada con la marcha de Semana Santa. Y yo ahí cambio los roles. Es decir, el toro soy yo y el torero es él. Y al fin, y de lo que te está hablando, hemos creado como un ruedo, ¿vale? Una corrida de toros, donde el toro acaba enfrentando al torero y acaba siendo victorioso. Entonces yo en el torero te estoy diciendo que yo he venido a contar mi verdad. Y yo he venido a enfrentarme y a ganar la batalla y a ganar la guerra. Y es como, ahora ya no hay silencio. Entonces es como ese enfrentamiento. Luego viene Muchachita del Diablo, que es donde yo te pongo en la posición de él, ¿sabes? De cómo sexualiza a una niña, de cómo sexualiza ciertas cosas que no son normales. Entonces ahí está como esa sexualidad y es perturbadora y esa sensualidad. Y por eso hice una bachata. Hice una bachata porque siento que de los géneros musicales, los más sensuales sí. es una bachata. Entonces dije, pues voy a coger una bachata y voy a hacer Muchachita del Diablo. Que luego tiene por ahí un poquito de... Sí, qué guapo. Tiene bastantes cosillas. Y hice esa parte para demostrar esa sensualidad. Luego viene El Hijo de Dios, ¿no? Que al final es el tema donde te explica y también mete a la otra persona, que es mi abuela, en el contexto y te explica de qué te estoy hablando. Y luego viene De Rodillas. De Rodillas es un tema que es un corrido mexicano fusionado con el folclore y el flamenco. Y es para mí como uno de los primeros despertares. Es decir, es como la primera vez que yo me doy cuenta de lo que me está pasando, ¿no? Y entonces te hablo de cómo él disfrutaba de lo que me hacía, de cómo yo me doy cuenta y ahora me la paso tomando y fumando y tal y no sé qué, y estoy en ese... Entonces es como el primer despertar del álbum, por así decirlo. Ese sería el volver a nacer que dices de la canción. El volver a nacer ahí todavía no. Es como el primer... Me estoy dando cuenta de lo que me está pasando, porque al final yo esto lo he tenido desde que era chica. Sí. ¿Sabes? O sea, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 1 año yo estoy viviendo en casa de mi abuela, bueno, estaba. Y a mí me ha pasado toda mi vida, hasta los 16 que hablé. O sea, el mismo día que yo hablé por la mañana me había pasado, ¿sabes? Y yo hablé sin darme cuenta, fue que estaba hablando con mi madre y con mi abuela por parte de madre, que esto que me ha pasado ha sido por parte de padre, y salió una noticia en la tele que hablaba de una violación. Y por primera vez en mi vida yo escuché a mi madre decir que de ella habían intentado abusar. Y a mí me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Empecé a llorar. Y dije, a mí me ha pasado. Pero yo, inimaginable contarlo. Para mí eso era un secreto que yo me iba a llevar a la tumba. ¿Me entiendes? Y lo conté. Y esa misma mañana a mí me había pasado. ¿Sabes lo que te digo? Y en cuarentena, por ejemplo, él se saltaba la cuarentena para ir a mi casa. ¿Sabes? Entonces, cosillas así. Pero entonces ese fue como el primer despertar y luego viene Dignidad, si no me equivoco. Viene Argen Abnem. Vale. Bueno, pues Dignidad va antes de Rodilla o algo así. Bueno, pues Dignidad es el nombre de mi abuela y yo hablo de cómo la persona que a mí me ha criado realmente te ha roto todos los estándares, ¿no? Porque ha permitido eso, ha sido cómplice toda la vida y encima te está diciendo que te quiere y te trata bien porque tiene muchos trapos sucios en el as de su manga, ¿no? Entonces hablo de, coño, el referente que para mí era de maternidad me está haciendo esto, entonces ¿en qué me puedo confiar? Luego viene Argen Abnan, que es como un poco lo que se sale un poco del álbum, que es el tema donde yo realmente me expreso y cuento por qué hago música. Que es tu nombre al revés, entiendo, porque es como una mirada a tu reflejo, ¿no? Total.
el momento más íntimo con el público que yo quería tener, que tiene al principio un pequeño speech, donde yo te cuento que a mí me ha salvado la música y por qué yo hago música para ti. ¿Me entiendes? Que es donde te hablo de, como te estaba diciendo antes, de pues ese conectar con el alma y esa vaina. Sí, además yo por lo menos al escucharlo, eso que es como, tiene partes como medio estilo rap, también gritando, y yo le interpreté eso como un grito a ti misma de que sigas en la música y que es algo que es más que una pasión, es una herramienta Claro. en ese caso, y Claro. que para ti era algo que no era una opción dejar ¿Qué de va? hacer eso. No, para nada. Después de Argen Abnan viene Avaricia, ¿puede ser? La declaración. La declaración, perfecto. La declaración es también de la primera que hice, es un hip hop ahí fusionado con el folclore, más lentito, donde yo explico la juzgación del resto. Es decir, yo cuando lo conté, de repente yo vivo en un pueblo muy pequeño, ¿no? Entonces las miradas, y ya no solamente ahí, sino es también como una crítica social ante la justicia, ¿no? Que no sé cuál sería la manera correcta de hacerlo, porque al final, cómo se trata bien este tema, ¿no? Y al final tiene que hacer muchas cosas, pero es como que yo te hablo de, me estás diciendo que no me estás juzgando, pero tengo 4 cámaras alrededor, estoy haciendo unos test que son absurdos, que me estás preguntando cosas absurdas, cada cosa que te digo me estás preguntando el porqué de las cosas, y hay veces que no tienes ni siquiera el porqué de muchas cosas. Y un poco hablo de esa juzgación, ¿no? De esas miradas, de ese rechazo, de ese te dicen, oye, está todo bien y no vas a ser juzgado, pero los actos son diferentes a las palabras, ¿no? Ese daño y esa confusión en la mente, hablo en la declaración. Después sí que viene Avaricia, que Avaricia pues habla de mi familia, ¿no? De la parte de... Nosotros éramos una familia muy grande por parte de mi padre y yo fui a contarlo y nadie me creyó, ¿sabes? Yo me quedé sola con mi hermana y mi madre, nadie me creyó. Y yo empecé a ser la prostituta, con perdón, y empecé a ser lo peor del mundo, y todo por una herencia, por un par de pesetas y por todo eso, ¿no? Entonces yo ahí hago una crítica de cómo el dinero es capaz de hacer que el ser humano se olvide de sus valores, de los derechos, de los deberes, de la ética, de la moral, de todo, ¿sabes? Por tener algo material que realmente cuando te mueres dejas de tenerlo. ¿Me entiendes? Entonces, habla de eso y de cómo el ser humano puede ser un ser despreciable y faltar hasta incluso al amor por un par de pesetas. Una gilipollez, porque es una gilipollez que me llama la atención de la canción al final, es cuando hablas de la gamba. Sí. Al final de la canción. ¿Eso por qué lo metiste? Lo metí porque es como yo durante todo el tema, mira, es la primera vez que me lo preguntan y muy bien, muy bien. Yo durante todo el tema te estoy hablando de esa avaricia y esa cosa. Y al final digo, ay, qué rica está la gamba, el puchero. Yo te estoy hablando de que me da igual porque yo soy feliz, ¿sabes? Con la gente que se me ha quedado, ¿sabes? Y que yo teniendo a mi madre y teniendo a mi gente real conmigo, yo estoy bien, ¿sabes? Y que en parte agradezco que eso me haya pasado porque mejor tener a personas, a poquitas personas a tu lado, pero que te quieren de verdad y están contigo, que a personas que realmente ni siquiera te dan la oportunidad de hablar, ¿me entiendes? Porque yo siempre he dicho lo mismo, a mí me puedes creer o no, yo sé lo que he vivido. Y si ellos hubiesen decidido no creerme, pero me hubiesen escuchado, yo lo hubiese respetado, porque por lo menos me han escuchado. Pero ellos decidieron juzgarme sin tener ni idea de nada, ¿sabes? Entonces yo te hablo de eso, de si tanto me querías, ¿cómo no me das ni siquiera la oportunidad de poder hablar contigo? Y es como eso, ese festejo y esa risa y esa cosa de decir... Sí, típica canción de estoy cocinando, estoy pasando por casa, en zapatillas. Sí, qué bueno que está el puchero de mi madre y Claro. qué alegría y que me da igual todas las penas, ¿sabes? Entonces es como ese momento. Y con eso pasamos al diluvio, que yo lo interpreté un poco como una especie como de medio interludio. ¿Interludio? Sí, donde hablas eso de... Yo entiendo que es como un especie como de maremoto de mensajes e ideas contrarias a lo que había pasado realmente. Ahora te cuento de qué va. Cuéntame. Pues mira, el diluvio, para mí, mi parte paterna, yo ya te he hablado antes de que pues yo me he criado con mi abuelo para mí ha sido mi padre. Él no ha sido cómplice porque él no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Pero sí, como te estaba hablando antes, nunca me quiso escuchar, ¿me entiendes? Entonces, joder, el 90% de las cosas que sé del corazón las sé porque me las ha inculcado mi abuelo,
¿me entiendes? Ujú. Y de repente esa persona se fue de mi vida sin ningún tipo de explicación y yo siendo lo peorísimo del mundo. Y yo ahí hablo de eso, ¿no? De esa especie como de melancolía, de ese dolor interno, de esa traición que al final no siente odio, pero porque no puedo sentirle odio a una persona a la que he querido. Pero ese dolor interno, ¿no? Es decir, me ha abandonado la persona que yo más quería en este mundo. Ujú. Y sin ningún tipo de explicación. Y hablar, realmente el diluvio habla de él. Y habla de, le digo Judas y tal. Ujú. Pues con esa historia desgarradora llegamos a Lucero, que es el que da nombre al álbum. Ese es el siguiente despertar del álbum. Que, o sea, musicalmente, bueno, o sea, hablas de la posibilidad, o yo entiendo allí, de incluso de, pues, de suicidio, sí. de decir situaciones tan trágicas como las que tú has vivido, es claro que es una solución que a mucha gente se le ocurre y que de hecho, desgraciadamente, mucha gente toma. Habla de eso, literal. ¿Por qué el álbum donde expones todo ese infierno, un álbum que está dedicado a esa tragedia, pero le da nombre esta canción que, o sea, habla de cosas que podían haber pasado, pero también a la vez es un poco medio optimista en algunos momentos? Porque para mí Lucero es realmente el despertar del álbum y donde yo ya te meto y te digo... Yo esa canción la escribí cuando yo estaba en lo más hondo, ¿sabes? En lo más hondo. Y yo me planteé muchas veces irme de este mundo. Pero yo en esa canción me digo a mí misma, aguanta, porque al final hay una luz que te va a sacar de aquí. Y para mí Lucero es el álbum. Yo, como te hablaba antes, para mí el tema principal es el renacer. Entonces fue como el primer despertar donde toqué fondo y decidí seguir adelante. ¿Me entiendes? Y no decidí seguir en el fondo. Es verdad que llegar al fondo es muy fácil y salir de él es muy complicado, mucho más. He subido una cuesta arriba muy grande. Pero yo con Lucero lo que te expreso es, sigue, ¿sabes? Sigue, porque al final la vida te va a dar cosas que ni te imaginas y lo que te ha robado, te lo ha robado, como he dicho antes. Y no te lo va a devolver, por más que quieras. Y si te devuelve lo mínimo. Pero tú eres el único que puede ver más allá, ¿sabes? Es como el que dice, wow, tengo un ordenador. Vale, joder, pues tienes ese ordenador, aprovéchalo y agradécelo. Como eso material, cualquier cosa del alma y cualquier cosa no material. Entonces, yo ahí de lo que hablo es de tocar fondo, pero realmente es una canción optimista, porque me estoy diciendo a mí misma, déjate sanar, ¿sabes? Tienes que llegar aquí, pero déjate sanar, porque aunque pienses que no tienes nada, lo tienes todo, porque te tienes a ti, ¿me entiendes? Y al final yo siempre digo lo mismo, es que cuando yo me levanto, muchas personas se están muriendo, ¿me entiendes? Y un parpadeo de mi ojo es el parpadeo cerrado de alguien. Entonces, joder, si tienes la oportunidad de estar aquí, ¿por qué no conoces otra cosa? ¿Me entiendes? Por lo menos hasta que no te ves. Joder, pues aprovecha eso, ¿sabes? Y marca. Y entonces yo, ahí realmente de lo que hablo es de ese renacer. Y ese despertar donde yo ya, pues, decido seguir adelante. Y con eso llegamos a, para mí, herida. la canción, musicalmente hablando, más interesante junto con El Torero. Primero porque la melodía pues, como que empieza con un órgano, que empieza como alegre, pero luego muy pasa contenta. Sí, y luego pero pasa a acordes un poco solemnes. Además el órgano todos sabemos que es un instrumento que suele sonar como a solemne, como a melancólico. Y al final tiene como toques electrónicos, incluso ritmo brasileño. O sea, hablas de, entiendo yo, de cicatrices que te ha dejado ese horroroso suceso. Y aprovecho esta canción, que como te digo, a mí me ha gustado mucho la producción, para preguntarte cómo fue la producción de este álbum. A nivel musical, ¿tú tenías claro qué conceptos querías unir con qué tipo de género? ¿Fue algo que fue completamente No, fue improvisado? algo que yo realmente, si te das cuenta, el álbum es muy dispar porque no hay ningún género igual, ¿sabes? Como que está el flamenco, pero está todo fusionado en cuanto al folclore y toda la vaina. Y cada tema es un género diferente. Entonces yo, según de lo que quería hablar, decía, vale, pues tiene que ser este género musical. Yo, por ejemplo, en La herida, si te das cuenta de lo que habla, yo realmente de lo que hablo es de ese trauma, ¿no? De cuando entiendo la herida, entiendo que tengo esa herida después de Lucero, entiendo que es una herida que voy a llevar carga siempre, pero realmente la instrumental es súper alegre, ¿no? Entonces es como yo quería hacer esa división entre... y es también un poco más popera, es como la más popera del álbum y todo. Entonces yo quería hacer un poco esa división entre lo que cuento
y lo que y la musicalidad que te da esa cosa de más alegría y demás. Porque ya estamos llegando casi al final en ese álbum y La Última Cena es como el despedirme, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en La Última Cena, que el último, es como la última vez que yo le doy la oportunidad de conocerme de verdad, ¿vale? Cuando yo hablé a los meses, como que yo no... mis abuelos como que decidieron no hablarme y tal, y yo tenía esa necesidad en ese momento de explicarle y de hablarle de lo que me había pasado. Y fuimos a casa de mi abuela y de mi abuelo, que él vive ahí, pero yo no sabía que estaba él ahí, con mi madre y tal, porque yo necesitaba explicarme con ellos, ¿sabes? Al final son las personas que me han criado. Y ahí lo único que pasó fue que nada más llegar, el otro empezó a chillar que era mentira y todo el mundo empezó a pegarse, ¿sabes lo que te digo? Y se lió parda. Hostia. Entonces yo represento ese momento donde realmente hay un audio de ese momento que es 1 minuto y medio y cada persona que lo ha escuchado, porque hay personas que lo han tenido que escuchar en el proyecto y demás, ha dicho, wow, el 1 minuto y medio más largo de mi vida. Parecen 3 años, ¿sabes? No hay persona que no haya Completamente, escuchado sí, ese sí. audio y no se le hayan puesto los pelos de punta. Y yo con ese audio hice este tema, Qué heavy. ¿me entiendes? Y es como, bueno, he entendido que no me vaya a escuchar ni que vaya a querer escucharme nunca, así que es la última vez en mi vida que me vaya a conocer de verdad, ¿sabes? Y que vaya a tener la oportunidad de estar hablando con la Mari Carmen de siempre, ¿sabes? Entonces, eso habla. Y La Última Cena es como festejo, como me despido de esto. Ujú. Pues ya, habiendo terminado el álbum y queda alguna pregunta más, pero al finalizar los dos, tanto el proyecto como Deseo como este, tu música está claro que es muy personal, es muy, muy Sí. personal. Y no sé si es algo que tienes pensado cambiar o ya no gustarte, si no has pensado alguna vez en tratar temas como más ajenos que entiendo que te pueden interesar. Sí, sí, lo que pasa es que yo, para mí, cuando escribo para otros artistas no, pero para mí sí que necesito contar cosas en las que yo las asocio a cosas que yo vivo. ¿Me entiendes? Porque es como un poco mi lema en Mamba Negra. Yo necesito contarte cosas de las que yo he vivido porque creo que así es como te voy a enseñar la cara verdad, ¿no? Porque yo hablo desde la verdad, desde el quitarme los tapujos y desde el alma, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha servido, pues yo te lo canto, que no tiene por qué servirte a ti, pero tal vez si estás pasando por ese momento, pues de maravilla. Pero es como te hablaba antes, realmente cada álbum y cada tema que saque va a ser diferente al anterior, ¿no? Y sigo teniendo muchas cosas que contar y muchísimas, hasta incluso más interesantes que esta. Bueno, eso lo permite dudarlo, pero bueno. Sí, puedes dudar, pero bueno, son cosas diferentes, ¿no? Pero están ahí. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tener cosas que contar e inspirarte. Yo creo que vivir, ¿sabes? O sea, para escribir tienes que vivir, ¿sabes? Tienes que salir con tus colegas, tienes que sentirte mal, tienes que sentirte bien, tienes que vivir, tienes que interactuar con el mundo. Ya no con las personas siquiera, sino contigo mismo. ¿Me entiendes? Entonces es vivir. Y yo creo que mientras vivas siempre vas a tener historias que contar. Diferentes, sí, pero historias. Historias del alma, historias de todo. Que te puedo contar que estoy de puta madre aquí bebiéndome un vinito. Pues sí, pero te estoy contando una historia. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Y ya la última pregunta sobre este álbum es la parte visual, que hemos hablado antes fuera de cámara, que la verdad que es alucinante porque está todo, se nota que está todo muy cohesionado. En primer lugar, una cosa que has dicho y que también me sorprendió bastante, y es porque yo entendí que en la canción del torero, pues tú eras el toro y el torero, pues la otra persona, pero luego el álbum, la imagen, eres tú vestida de torera. Eres tú Sí. con un capote y con la montera. ¿Por qué? Porque al final, si te das cuenta, yo represento en la portada al ángel caído. Entonces, ¿qué pasa? Que era como un poco esa controversia, ¿no? De ser el no elegido y el expulsado de la familia y toda la vaina. Entonces, quise hacer esa representación. Y me puse el de torero y salgo con una lágrima, como el ángel caído y demás, porque era como para mí una especie de robarte el mando, ¿sabes lo que te digo? Y crear como esa parte doble con él, y es como ahora te toreo yo a ti. Qué guapo.
y el resto de imágenes, porque hay un montón de cuadros románticos, de hecho hay bastante referencia al arte en general. Sí, al final los visuales, lo que quisimos con cada visual fue como crear mucho arte romántico, mucho arte que expresara realmente cada imagen, lo que queríamos hablar. El diluvio, por ejemplo, tú lo ves y es un diluvio, ¿sabes? Entonces, queríamos marcar a la gente mediante cuadros que no fuese yo lo que se estaba contando. Uh-huh. Y hicimos bastante selección, fue un trabajo de muchos días, de buscar muchos cuadros, de ver si los podíamos utilizar, de sacarlos en buena calidad y todo eso. Y nada, y la verdad que muy, muy contenta. Pues con esto pasamos a la parte donde hablamos un poco pues de música, de cómo eres tú en los estudios y demás. Y la pregunta básica que hacemos siempre aquí es ¿estudio o directo? Directo. Sin duda. Sin duda. Oye, es la primera vez que alguien no duda, ¿eh? Fíjate. Sin duda. Sin duda, sin duda. O sea, yo en el directo me transformo. Me transformo. Porque es verdad, tú a mí me ves aquí súper bien, pero yo luego encima de un escenario, yo no sé qué me pasa, tío, que algo me viene y es como te digo. Conectas con un ser que... Sí, conecto con algo, ¿sabes? Yo siempre digo, me llevo a mis ángeles y yo ahí estoy y yo creo que yo soy músico, ¿me entiendes? Entonces a mí la música en vivo, el poder expresarte en vivo, hay cosas, en la producción puede estar súper bien, pero si tú ves a un artista en vivo y te deja con mal sabor de boca, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pero si tú de repente la producción está de puta madre, o no tanto, pero lo ves en vivo y esto se te pone de punta, es porque hay algo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces yo creo que donde más puedes transmitir es en el vivo, porque tienes la oportunidad de mirar a los ojos. Y si una persona se ríe, el resto se van a reír. Si una persona está sintiendo cualquier cosa, el resto también, porque en un directo se crea una energía donde, aunque creas que no, todo el mundo la está compartiendo, ¿sabes? Entonces yo utilizo mucho la parte visual, la parte intérprete, y yo creo que en directo haces cosas, yo hago cosas con la voz que no hago en la producción, de tanto brillar, no sé, creo que la musicalidad en vivo es diferente y eso es lo que realmente te llena, ¿no? O sea, yo voy a un concierto en vivo y digo, joder, estoy viendo un concierto en vivo, ¿me entiendes? Uh-huh. No estoy viendo lo mismo que estoy escuchando en una producción, que puede ser brutal. Pero para que a mí se me pongan los pelos de punta de verdad, es ese sentimiento, ese desgarro, esa cosa del directo, de cómo lo sientes, de meterte en el papel, porque estás viendo al artista cómo lo está viviendo. Y yo creo que ver al artista cómo lo vive, lo que está contando, es lo más grande que te puede pasar. Hombre, como dices tú, es como se genera un vínculo y efectivamente una sensación, y quien no lo haya vivido, que es horroroso, el tema de ir a ver a un artista que te guste y que no te guste su directo, que es bastante duro. Pues ya que hablamos de directos, la siguiente pregunta y es un sitio donde te gustaría cantar. Siempre solemos decir que uno más bien realista y otro que digas, mira, fumada total. Genial. Pues mira, yo creo, no sé. A ver, a mí me encantaría, como te he dicho antes, ir a Argentina. Uh-huh. La verdad que estamos ahí viéndolo. Y cantar en Argentina, pues donde sea. La verdad, en cualquier sitio me viene bien. Y así a modo más asequible y demás, en mi tierra me encantaría cantar en el Teatro Romea, que para mí es como un teatro que me ha marcado siempre toda la vida. Creo que sería brutal. O incluso en la Plaza de Toros que es donde se hacen los conciertos, los dos sitios donde se hacen conciertos, de Murcia, que pues allí realmente yo creo que encajaría mucho también mi álbum, porque también habla de esa cosa contra... Al final en El Torero también hablo de esa... ¿cómo decir? De esa parte en contra de la tauromaquia y toda la vaina, ¿no? Porque al final es como se hace el inverso al toro y demás, y cantar esa canción ahí para mí sería bastante satisfactorio, ¿no? Porque es como decir, bueno, esto no está tan bien como se cree. Así que nada, que esos son como los sitios así que más... Y luego a nivel festivales, pues bueno, yo creo que el Mad Cool tocar allí sería para mí un gran honor.
Joder, mad cool, ¿eh? Anda que no hay ahora en España, es que están todos, pues si no los habéis todos comprados por la misma empresa, es impresionante. Ahora volviendo a la parte de producción, te quería preguntar, ¿sueles empezar por la letra, sueles empezar por la parte musical? ¿Va variando? Según el día. Hay veces que voy caminando y me viene una melodía, pum, grabadora, lo grabo y ya luego lo desarrollo. Hay veces que sale desde una idea de lo que quiero contar y ya como estoy todo el día pensando en eso, pues al final van saliendo cosas. Hay otras veces que viene por una letra. Hay otras veces que escucho un género, me inspira y pienso en cómo sería mi fusión y a raíz de ahí, ¿sabes? Como que según el día. Según el momento. Espontaneidad total. Claro. Sí, sí. O sea, no tengo como un orden, ¿me entiendes? De decir, vale, pues me pongo a escribir y ahí es como, no, según. Es que a lo mejor una secuencia de acordes me inspira, es que a lo mejor haces así me ha inspirado y de repente te hago un beat con el vaso de agua. Entonces, un poquito a la inversa. Ahora hablando de a nivel de producto, como tú como productora y también tú como artista, ¿qué te ha sorprendido más en el estudio? Que hayáis estado con él, a lo mejor el propio Jorge o algo por el estilo, que digas, joder, esta persona tiene un aura o algo. Wow, yo. O sea, pero ¿para bueno o para malo? Para lo que quieras. Pues yo te voy a decir para bueno. Pues muy bien. A ver, pues yo ¿Qué la vas a verdad. quedar mejor? O sea, Claro, no sé, tampoco es. Gracias a Dios tampoco he coincidido con gente que haya tenido ningún dilema o tal, y si han habido cualquier roce, pues bueno, como todo en todos los trabajos, pues se habla y se acabó. Entonces, bien. Pero yo sí que es verdad que siento que tengo una conexión muy especial con Jorge Ibiza, que es mi productor, y joder, yo con él creo así de rápido. ¿Sabes lo que te digo? Es como que él me entiende, yo le entiendo, y para mí es como lo máximo que te puede pasar en la música, ¿no? Porque yo al final empecé aquí, yo creo que lo más complicado es conseguir a alguien con quien encaje y con quien puedas realmente desarrollar tu música, ¿no? Y yo con Jorge, es verdad que desde el primer momento ha sido un clic y todo súper rápido y él me entiende, y creo que es como lo más que me ha podido pasar. Al final yo siempre lo digo, él es mi sensei, ¿no? Él tiene 30 años que ha cumplido, madre mía. Yo tengo 21 y él es mi sensei, ¿sabes? Él realmente me enseña todos los días, yo a él también, y es como mi maestro, y en la música es el hermano mayor que nunca tuve, porque mi hermano me saco también 10 y 12 años, entonces yo con él tengo una conexión muy especial de hermanos, de conectar mucho, y yo creo que eso es lo más grande que me ha pasado a mí en el estudio. Y luego, pues yo qué sé, coincidir con gente que de repente dice, wow, ¿sabes? Y ya antes de pasar a lo último, ¿hay algún estilo musical que no hayas trabajado y que te llamaría a darle un try? Siempre, en este caso, me llama la atención por si hay alguna conexión con tu tierra que te gustaría, pues eso, musicalmente, no sé si el fandango murciano, las malagueñas, las jotas, las parrandas, no sé, si hay algo que te digas tú, joder, pues me gustaría dedicarle a Murcia algo. O pues, cualquier género, vamos. Ahora mismo, en cuanto a Murcia, pues bueno, he hecho una saeta que saldrá el año que viene para Semana Santa, que pues ahí está ya producida y todo eso, pero hasta el año que viene no saldrá. Pero ahora mismo estoy con las coplas. Y voy a sacar un EP que habla del síndrome de Estocolmo. Ojo. Que es como el seguido del álbum. Y es como te hablo pues de ese síndrome, de esa cosa, ¿no? Porque yo de hecho esto no lo he dicho todavía porque estamos ahora ahí, habla de ese síndrome de Estocolmo, de cuando yo dejé de tenerlo y al final lo había tenido durante 16 años de mi vida todos los días, y a veces en varias ocasiones, como yo no es que lo echara de menos, sino que mi cuerpo atraía eso, ¿sabes? Como que tenía esa necesidad de pasar por ciertas situaciones o de estar en ciertas circunstancias. Es como a un bebé. Yo siempre lo comparo ahí. Un bebé va con un biberón y de repente se lo quitan. Pues no es que lo necesite, pero a lo mejor alguna noche siente esa necesidad de tomárselo para irse a dormir, ¿no? Pues me empezó a pasar eso y yo sentí el síndrome de Estocolmo. Y yo hablo de las 3 etapas del síndrome de Estocolmo y hago 3 coplas. Que creo que la copla es un género del flamenco que no está tan exprimido y que actualmente hay mucha fusión con el flamenco, pero hay mucha rumba, hay mucho de todo, pero la copla
no se ven coplas, ¿me entiendes? Y creo que la copla es algo que ha marcado un antes y un después también. Y más en España, ¿no? Y más en España, es algo que... Entonces decidí hacer una copla que la primera... Te voy a hacer algo en primicia, ¿eh? Exclusiva, ¿eh? Cuidado. Exclusiva. La primera copla se llama Cuerpo Carcelero y está fusionada con Drum and Bass. Uf, qué guapo. Ya ves. Está fusionada con techno, el Drum and Bass es la segunda. Luego está Miedo, que está fusionada con Drum and Bass, y luego está Tu Cruz. Que Tu Cruz es una copla que está así como fusionada con un poco de bulería al estilo María José Yergo. Es muy atmosférica, muy voces, muy tal, y cada una te pasa por un eje, y hay 2 interludios. Joder, pues oye, qué guapo. Ya, vamos, ya estamos todos esperando ansiosamente ese especie como enseguida. medio spin-off de Lucero y joder, qué guapo, la verdad. Está exclusiva para todos vosotros. Sí, total. Con esto pasamos a la parte final, ¿de acuerdo? Donde le llamamos la Jukebox 720, donde yo te voy a pedir un número del 1 al 10 y voy a sacar unas categorías de música. Vale. Y vamos a hablar un poco pues, de lo que escuchas simplemente y de lo que escucho yo también, ¿de acuerdo? Así que dime un número del 1 al 10. El 3. El 3, menos mal, ya me estoy quedando sin 7. Todo el mundo dice el 7 y ya es que no me dejes hacer otra Pues te cosa. juro que te iba a decir el 7, ¿sabes? Pero he dicho, el 3. Yo creo que el 3 es la primera vez que se dice, ¿eh? Me suena, sí, ¿no? Chechu me lo confirma, yo creo que sí. Es que mi cumpleaños es el 3 de octubre y como que todo va muy aislado con el 3 en mi vida. Pues mira. Por lo que sea. Pues mira, esto es el vinilo, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí ¡Wow! un lado A, un lado B. Brutal. Sí, manualidades de niño pequeño, aquí haciéndolas yo. Y la primer tema que vamos a hablar es canción para escuchar contentillo. Contentillo, evidentemente, pues borracho y demás. Una canción que diga, joder, borracho o tal, esta canción me flipa. Pues, es que ahora estoy con una canción que es que yo la escucharía en todos los momentos de mi vida, Bueno. Y Erótica de Nati Peluso, es que me parece brutal. No sé si la escucharía borracha, pero es que la escucharía todo el rato. Hay muchos contextos para escuchar esa canción. Sí. Sí, la verdad que sí. Yo te voy a decir, pues... ahora mismo estoy pensando. Seguramente te voy a decir Candy, la mítica canción, porque estoy pensando en que es típica canción. A mí me gusta mucho el reggaetón, pero sobre todo ¿Dónde me están gusta... las catas que no hablan ni tiran? Claro, o sea, es que toda esa época, ¿sabes? Y concretamente la canción de Candy, no sé, como que es típica canción que es de como reggaetón viejo y si suena de repente, es típica canción que digo, en mitad de la discoteca, digo, chavales, vamos a ello. Y el segundo que tengo es estilo de música que nunca imaginaste que escucharías, pero que ahora te encanta. La ranchera. Ojo, ¿eh? La ranchera, pues ahí además tenemos, creo que la Rocío Dúrcal, la que muchas rancheras, o sea que ahí ranchera, me encanta la ranchera. Últimamente, te hace ya mucho, ¿no? Pero como que antes había escuchado algo, pero decía... Bien. Pero es verdad que conforme lo he ido escuchando más, ahora me encanta un montón la ranchera. Es brutal. Pues yo, aparte del flamenco, que lo he dicho antes, y que evidentemente me pasó eso con el flamenco y con los derivados del flamenco, me ha pasado con la música latina, que yo... Wow. Música latina no es un género, evidentemente, pero la salsa, el merengue, el bugalú, que ya es más de Estados Unidos y demás, son géneros que yo no me imaginaba escuchando cuando empezaba a escuchar música de niño. Y no sé, sentí como una conexión con esa música brutal y a día de hoy lo sigo escuchando, la verdad. O sea es que la salsa es algo brutal. Es mágico. Es mágico. Yo que bailo salsa desde bien pequeña, porque mi hermana como que baila mucho bachata, salsa y tal. Es verdad que esos géneros son géneros que a mí me flipan y es que es brutal. Es que no hay forma de no escucharlo, ¿sabes? Escuchar a Willy Colón y a Héctor Lavoe y demás es una puta pasada. Eso lo recomendamos desde aquí. Pues nada, vamos a dejar el podcast por aquí. Oye, muchísimas gracias por tenerte con nosotros. Que va, la suerte es mía. Y ya ves tú. Vamos, ya como veis, una entrevistada encantadora que muy agradecida con todo lo que está pasando, así que fenomenal. Pues sí, la verdad es que sí. Así que os mando un besico muy grande y que os quiero mucho. Y espero que os llegue el alma a mi álbum. Estaremos todos pendientes de eso y de lo que nos has contado. Y nada, vosotros como siempre, le dais a like, a comentarios. Y pensar, vamos, si podéis comentarnos en qué os parece el álbum, porque la verdad que es un álbum que no deje indiferente a nadie. Y nada, como siempre, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.